Este episodio fue grabado y transmitido en vivo el sábado 15 de octubre desde los hermosos estudios de Radio Monk. Se los compartimos para que también lo puedan disfrutar en diferido. Estamos al aire, estaba ahí esperando que la luz se prendiera. Bienvenidos y bienvenidas, esta es nuestra segunda transmisión en vivo. ¿Nos estamos acostumbrando? Yo creo que sí. Quizás nunca no transmitimos en vivo. Eso es falso. Eso es falso. Porque ya vamos a grabar hoy un episodio para el no vivo. Bueno, tampoco revelemos todo. Hoy es un día para quedarse en casa, nosotras nos atrevimos, está lloviendo a cántaros. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Está En la siendo ciudad muy de Buenos esta Aires. voz. Autoreferencial a más no poder. Además, este episodio quizás se escucha en muchas semanas. La cuestión es que hoy llovía, hoy estaba para no salir de la casa. Nosotras salimos y esperamos que ustedes estén con un termo de mate, una taza de café o lo que quieran. Unas buenas medialunas. Unas buenas medialunas. Te corrijo una cosita de lo que dijiste. Estaba para no salir de la cama. También. Sí, o sea, casa era como muy grande, Yo- cama era en mi lugar. Hoy salí de la cama recién cuando tenía demasiada hambre y necesitaba almorzar. O sea, en medio salí a Bien, buscar el bien. Kindle y volví. Salí a buscar una botellita de agua y volví. Pero cortito, sabes que son 30 Claro, segundos y baño. ya estás de nuevo en la cama. Les recordamos que hoy estamos sorteando un libro, estamos sorteando 100% Cerebro de Pedro Beckenstein, así que les recomendamos que se queden hasta el final del episodio y además porque el episodio va a estar buenísimo. Además de todo eso, sí. Te creo, no tengo idea, pero... Vamos a hacer un sorteo en vivo, vamos a fingir como que El te creo era de que va a estar bueno el episodio. Ah, Digo, por confiamos supuesto. en Belén plenamente, pero 100%, no sabemos cómo va a estar el 100%. episodio. No estoy viendo el chat, Sí, ahí es le mandé algo que, mensaje. perfecto, lo solucionamos en 3 segundos, pero yo arranco con un juego de estimación porque la nueva moda en este podcast es hacer competencias. Yo no me di cuenta cuando pasó esto. O sea, lo hicimos un montón, pero de repente pierdo siempre en esta competencia No, y para- ahora es una para costumbre mí- de pronto. Hay como un efecto Mandela. En realidad no perdés siempre. Tipo, estamos como ¿No? creando una idea de que yo soy buena y de que vos perdés siempre. Y si vamos a los datos, creo que debe estar mitad a mitad. Ok, me gusta pensar en eso. Vivimos de estereotipos. Bueno, dale, shoot. Vamos, a ver. Es muy ridícula, ¿eh? ¿Están listas? ¿Tiene algo que ver con la temática del episodio? Tangencialmente, pero es divertido. Bien. ¿Cuántas fracturas de cadera hay por día en Argentina? ¿Cómo? Pará. Ok, Para. A ¿Quieren ver. un orden de magnitud? No, En Argentina. No, quiero iniciarle por orden de Dale, magnitud dale, directamente. dale. En Argentina. En Argentina, Somos más o menos 50 millones de personas. la gente en vivo puede adivinar Estimen, también, porque supuesto, no lo estimen. estamos mirando. No estamos así viendo que el chat, pueden pero ir yo tirando. no lo voy a decir hasta ver el chat porque quiero ver en qué están. Capaz que estamos solas, capaz que no hay nadie igual. ¿Hay gente? ¿Habrá ¿Decís? gente? Bueno, no sé. hay gente. Entre Bueno, nosotros. hay gente. Bueno, pará. A ver. Vos habías empezado un razonamiento, me gustaba. Que ¿Cómo somos era? 50 millones de personas. Somos 50 millones de personas. Y Es- la gente que se rompe la cadera en general es Tiene gente más altos de mayores, 70. ¿no? O sea, estaríamos... O sea, excepto accidentes de tránsito también puede ser Sí, rotura pero de para mí cadera, son, menos frecuentes. Yo tengo un número que no tiene ninguna... Ningún sustento Ningún más sustento, que es más que menos me que pintó. la cantidad total de personas que hay en el país. O sea, Yo tiene tengo... que ser entre 0 y 48 millones. Exacto. Sí. 48 millones no va a ser porque eso significaría que estaríamos Sí, quebrando nos la estamos cadera todo quebrando. esto. Y Todo aparte de día, los días, o sea, por esto es por día. Yo tengo un número también. ¿Cuál es el número? Vamos, Rocío, dale. 12.400. Ay, mira, re cerca del mío. 10.000 personas iba a decir Chicos, yo. por día. Eso significa, pero... Es muchísimo. Es un montón, pero bueno, qué sé yo. Claro, es verdad, si por día pasara eso, la gente se estaría rompiendo la cadera todo el tiempo. No, obvio que no. ¿Es mucho? Son 90 personas. Bueno, puede pasar. buenísimo, bárbaro. Bueno, son humilladas. 90 personas que se fracturan la cadera por día. Eso da un total más o menos de 32.000 fracturas. Pará, ahí alguien dijo 90 por día en el chat. No puede Ese ser. dato está googleado. No, no lo toques vos. 90 por... Me están retando. Es que están repiola. Está repiola él. No lo... Estamos viendo la segunda mitad de los mensajes porque tenemos una pantalla que nos tapa una Pero parte. si siguen escribiendo, lo vamos a seguir viendo. Tipo, metan... Metan claro, un par más de mensajitos emojis, y ahí los emojis. empezamos a ver. Porque aparte no sabemos quién tiró esa estimación. Tampoco. Pero alguien, o sea, hay una Alguien persona que dijo creo que 90 por adivinó. día. No lo adivinó. después, No, claro la que- sabía, la o sabía. La 90 sabía no la o la adivinaste. googleó. Bueno, y tengo otra pregunta para hacerles. A ver. Que es si recuerdan alguna situación en la que ustedes están tipo, che, me duele esto, y alguien les dice, "Ah", tipo, minimizar el dolor físico que están sintiendo. Sí, obvio.
O sea, no es re común, a mí me pasa todo el tiempo. A mí me pasa, o alguna vez me pasó, particularmente con dolores menstruales. Ah, Tipo, de bueno, estar hecha sí. bollita y como que alguien venga y me diga, ay, bueno, tipo, levantate. Sí. Siento que es bastante... Alguien que no sabemos quién es dice algo muy inteligente, que es que en temporada de invierno sube el promedio. Igual dije muy Yo no inteligente, sé pero no si me en di cuenta de... Igual no sé si ¿Por en qué? Argentina es cierto eso. Que en Porque invierno- de hecho en verano la gente sale más a la calle, con lo cual es más Está probable más que se caiga. expuesta. Digo, en Pedimos... países en los que nieva y y se pone hielosa la calle, sí tiene mucho sentido que en invierno sube. Pero vos decís que no es por otra cosa, tipo, que habrá otro argumento por atrás de esto. No sé, lo sabemos. ahora vamos Irucha, a- sí, ahora ya nos aparece ¿Es tu Irucha? usuario. Ah, Ahora- es Irucha. Ok, esperamos el argumento de por qué en invierno sube el promedio de fracturas de cadera. Y por ahí lo de Está bien, en Ushuaia sí, en Ushuaia sí, claro. sí, pero Ushuaia ¿cuánta gente vive en Ushuaia? En Ushuaia es alto el promedio. ¿Cuánto es en Ushuaia? Nos gustaría saber, Irucha. Vamos a ponernos en esa. Nos gustaría que nos averigües ese dato, ¿podés? Vamos a ver Hay si le gente damos acá. tiempo para hacerlo. Hay personas. Ok, volvamos por un momento a la minimización del dolor. A mí me pasa un montón con cuestiones menstruales. Ujú. ¿Vos qué decías, Meli? Sí, con cosas de la panza en general. Como que por ahí me duele muy seguido y es como, bueno. Estrés. Claro, estrés. Bueno, Meli, tenés acidez de nuevo, no me digas. ¿Será que algo te cayó mal o estás muy estresada? Yo me doy cuenta que yo me lo hago bastante a mí misma. O que soy al revés, como que registro muy poco. Tengo una tolerancia muy alta al dolor físico. Y de golpe es como, no, sí, me golpeé un poquito. Y al día siguiente, tipo, che, tenés un moretón violeta mutante. Como te golpeaste un montón más que un poquito. Ok. Bueno, vamos a hablar de dolor físico, ¿sí? Ok. El dolor es algo, es una experiencia personal, ¿sí? Es privado de alguna manera y la cuestión acá es que no siempre es accesible, o sea, no necesariamente es evidente para otra persona si te está doliendo algo y cuánto te está doliendo, ¿sí? Y aparte no hay una escala de reportar. No es que me duele 8 el brazo. Es muy difícil, o sea, hay escalas, pero anda, o sea, Está es- bien, pero digo, en el día a día no las Claro. manejás. Sí, Siempre sí. va a haber un varón que diga que una patada en los huevos duele más. Siempre va a haber una mujer que tuvo un parto natural que diga que ese dolor no le supera nada, lo cual probablemente sea cierto. Pero bueno, en el medio es tipo, mi experiencia me está doliendo la uña y me está doliendo, punto. Igual, ¿no tienen el recuerdo de, tipo, el pediatra preguntándole, bueno, ¿cuánto te duele? Del 1 al 5, ¿cuánto te duele? ¿Nunca les pasó eso? Y Como nunca que les nadie me pongan dijo una ni que era escalita. 1 ni que era 5. No, bueno, pero claramente no repreguntás eso a los 7. O sea, no decís tipo, bueno, pero doctor, ¿qué significa 1 y qué significa 7? No, ponés tipo una escalita y qué sé yo, no sé. En lo que seguro estamos de acuerdo es que es importante que la percepción del dolor ajeno sea apropiada, ¿sí? Y es, sobre todo en un contexto médico en donde uno necesita entender cuánto y qué te duele para determinar, ok, cuán serio es lo que te está pasando, cuánto analgésico o cuánta medicación Claro. para el dolor te voy a dar y si te podés ir a tu casa, ¿sí? Entonces, esta cuestión de cómo se percibe el dolor ajeno fue algo recontraestudiado, vi papers viejísimos, en los fines de los 80, 90, hay un montón en contextos clínicos. Y algo que más o menos se sabe es que para enfermedades, por ejemplo, coronarias, o sea, corazón renales y cosas relacionadas a artrosis, los varones en general son más examinados y tratados, ¿sí?, que mujeres que tienen la misma severidad de síntomas. ¿Se Ok. entiende? O sea, les Ok. buscan, les buscan tratamientos más complejos, abordan la situación de manera más integral que a una mujer con la misma severidad de síntomas. Como que Supongo se asume que con lo mismo debe estar peor por Y estar en eso- la Claro, situación. digo, supongo que te vas a meter ahí más adelante, pero en realidad en principio podría ser que o a los hombres les creen más Ahí vamos sus con síntomas, eso. Claro. o que a los mismos síntomas las mujeres minimizamos más lo que nos pasa. Bueno, en general, a los síntomas que reportan las mujeres se los aborda más por el lado psicosocial. Claro. En palabras muy simples, esto quiere decir que si vos tenés un problema y sos mujer, tenés más chances de que tu médico te diga, quizás es algo relacionado a un estrés, te voy a recomendar ir a un Aparte, psicoterapeuta. te preguntan, ¿estás estresada? No, Vivo. macho, o sea, vivo en una situación de capitalismo espantosa, nadie no está estresado. Y hay algo muy curioso que jamás me hubiera imaginado de un experimento que no es este el que voy a detallar, pero vieron esas evaluaciones en donde se testean las competencias en medicina a los pibes que están estudiando medicina y les presentan casos tipo tarjetita, varón, mujer, síntomas, ¿cuál es el diagnóstico? Yo creo que eso era lo único que alguna vez me dio ganas de estudiar medicina. Ese jueguito de tipo... De las tengo tarjetitas. tarjetitas y a Grey- ver el caso. Tuvimos Grey's Anatomy Sí, metido sí, por nos quemó la cuánto cabeza. tiempo.
La cuestión es que en ese tipo de exámenes ven que el desempeño en general de estudiantes varones y mujeres es mejor cuando la tarjetita habla de un síntoma presentado por un varón que de una mujer. ¿Cómo? Es tremendo, es tremendo. Y todo, o sea, la interpretación que se hace es que básicamente que el reporte cuando viene de un varón es tomado de manera más seria que cuando Claro, es lo viene que de una decía mujer. antes. Y que Claro. las causas, o sea, que lo que está originando esos síntomas son efectivamente causas orgánicas del cuerpo y no influenciados por factores psicosociales, como Sí, decía antes. traducido sería como para que un varón venga al hospital y que diga que le pasan Una todas cosa así. estas cosas debe estar re mal, ¿entendés? Es como, bueno, ok, lo entiendo, lo entiendo. Y es cierto, lo que decía Rocío, es cierto, en clínica, en un contexto clínico, es muy difícil desambiguar si estas diferencias de diagnóstico, de tratamiento, son efectivamente por diferencias biológicas, fisiológicas, ¿sí? De umbrales distintos, de tolerancias al dolor, etcétera, 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 o si hay diferencias relacionadas a preconceptos que tienen que ver con el género, como esto que decías vos, para que venga el varón a decirme Claro. que le duele la punta del dedo del pie, ¿qué tiene que tener? Se está muriendo. Sí, solo para la parte de ir al médico, porque para quejarse de que le duele algo no les cuesta tanto. Estaba pensando en el varón con fiebre. El varón con fiebre es un asunto, es todo un capítulo. Muchísimo, muchísimo. Y hay una cosa más en la que tampoco me voy a meter, pero me interesó, como lo vi de Coté, y fue que aparentemente hay una diferencia entre géneros en la comunicación de los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso, esto es lo que pareciera ser que pasa, que el discurso de la sintomatología de un varón cuando le cuenta a un médico es mucho más al grano y al punto, mientras que los de las mujeres son más generales y cuando hay riesgo de que lo que vaya a acontecer después es invasivo, por ejemplo, si estamos en un contexto en donde hay que decidir si hay que operar o no, esos discursos, ese reporte de la mujer empieza a ser como más general, como más evasivo. Eso lo vi de Coté, lo tiro ahí, en algún momento creo que me gustaría retomarlo a ver cuán replicado está, sí. Igual tampoco me sorprende tanto porque creo que en general en la comunicación digamos, la comunicación de las mujeres en general en promedio es distinta a la comunicación de los hombres en general en promedio para cualquier cosa, digamos, en cuanto a ir al grano y decir lo mínimo indispensable versus dar contexto. Y a mí otra cosa que pensaba es, imagínate si sos mujer, si estás vives en una casa, tienes hijos a cargo, lo que significa ausentarte, te tenés que operar. Claro. No sé, vas a Ah, estar muchísimo. 2 semanas y la verdad es que yo creo que van a evitar por todos los medios y si evadir esa comunicación directa creo que puede estar relacionado con la cosa de, mirá, la verdad es que no me puedo ir 2 semanas porque mi casa se va a dar vuelta. Sí, sí, totalmente. Me pregunto igual si las tarjetas, esto no tenés por qué saberlo, ¿no? Pero pienso, las tarjetitas estas de los médicos que usan para tener los casos, ¿están escritas a partir de discursos reales? ¿O es tipo, esta persona entró, o sea, Carlitos entró y dijo que le dolía la panza y que le tenía el dedo, la uña del pie salida? Según y mi como- conocimiento de Grey's Anatomy, Diría- es tipo la lista de síntomas, tipo Claro. abdomen inflamado. O sea, que ahí es solamente fiebre. preconcepto a priori, ¿entendés? No es que el discurso está influenciando, Exacto, es un sí, listado sí, de sí, cosas. ni siquiera y que- es oral. Ni siquiera es preconcepto, o sea, es sesgo mucho más Eso, internalizado. claro, probablemente. claro, no preconcepto, sí, sí, sí. Y les voy a empezar contando un estudio que se hizo en el 2002. Voy a traer papers que no son de ayer, voy a irme un poco de la tendencia que estuvimos manejando gusta. los últimos episodios. Y más de uno por lo que estás diciendo. Y más de Como que uno, me no, echaste. no. Preparadísimo Hoy- este episodio. Este estudio me causó mucha gracia, se hizo en Francia, en una sala de emergencias. O sea, había, como yo, becaria, voy a tomar datos en una sala de emergencia. Y los requisitos eran, o sea, los requisitos para que los pacientes fueran como reclutados al experimento era estar doloride. O sea, te tiene que doler algo. En principio en una sala de emergencias entendemos que lo cumple la mayoría. Bastante bien. Tenés que tener más de 14 años, pero tenés que estar lúcido. O sea, no puedes estar tan dolorido Ok. como para que no puedas hacer operaciones sencillas. Y lo otro que tenías que saber era saber francés, porque Ok. todo se iba a dar en la comunicación en francés. Entonces, lo que hacían en este trabajo era, les preguntaban a los pacientes, les daban una escala de 6 puntos de dolor, o sea, les preguntaban cuánto dolor sentían. Perdón, una escala que era de 0, como el pediatra de Meli, 0 a 6, ¿cuánto dolor sentís? O era 0 es, no me duele más que en la vida cotidiana. En general esas escalas es
dolor nada de dolor y dolor muy severo, pero hay Claro. otras que usan algo así como el dolor más fuerte que te puedas imaginar. Claro. Depende. Esa en particular no me acuerdo. Era una escala de dolor. No, pero la clave es como te duele mucho poquito. O sea, Claro, pero es lo que como- voy es que no había un 5 significa que no te podés parar sin hacer una No, cara no, rara. no ¿entendés? creo que no, fuera tan elaborado, no es tan pero sí específica. Entonces, les preguntan dolor, ese resultado tenía que ir al médico, porque no nos olvidemos que estamos en una sala de emergencias, digo, tampoco es que podemos hacer cualquier cosa. Esa primera respuesta iba al médico. Les volvían a preguntar, y ahora sí era siempre el experimentador el que les preguntaba, sí, y esa era la respuesta que contaban. Luego iban a la examinación con el médico. Luego le medique hacía una evaluación de dolor. Yo creo que esta persona, su escala de dolor es tal. Y luego había una segunda ronda de examinación y de dolor antes de que esa persona egresara del hospital. Ok. ¿Se entiende? O sea, es como al ingreso y al egreso. Y al ingreso se mide el dolor propio, lo que percibe el médico, y al egreso de nuevo el dolor propio, lo que percibe el médico. Entre ingreso y egreso podía haber días o eran todo Exacto. ambulatorio. No, No. podían estar más de un día. Y lo que sistemáticamente pasa, siempre, ingreso, egreso, si el médico es mujer, varón, si la persona, el paciente es varón, mujer, lo que sea, siempre pasa que el médico subestima o puntúa por menos cuánto cree que el paciente está experimentando. O sea, si Ok. el paciente dice, tengo dolor 2, el médico dice 1. Si el paciente dice 5, el médico dice 3. Entonces, lo que dicen es, ok, hay una descalibración. Está claro, y esto pasa tanto al ingreso al hospital como a la salida cuando ya se supone que está bien la persona. Bien me refiero a fuera de peligro como para no estar en una sala de emergencia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el origen de esta descalibración? ¿De qué puede depender? Y la respuesta es 85.000, claro, de la abeja que pasó en Canadá y Claro. estamos haciendo esto en Francia. Igual siento, como que no me sorprende, por lo menos ese dato. Siento que hay algo de que las médicas se exponen mucho más frecuentemente a cosas de dolor, mucho más, o sea, a mucha gente sufriendo, entonces de Estás alguna curtido. manera eso sí, es que de alguna manera eso te acoraza y hay dolores que por ahí ya no te parecen tan graves. Sí, puede ser. Igual yo tengo otra pregunta, no sé si ya lo dijiste, pero me distraje capaz. ¿El año? 2002. 2000. Lo habían hecho, igual los toma de datos había sido un poquito anterior, Ok. no sé, de Ok. unos años antes. Mira. Entonces, esta descalibración depende un poco de la expertise del médico, y ahí cobra un poco de sentido el argumento de Rocío, porque cuanto el médico Cuanto era más más experto, experimentado es, más más bajo. descalibrado está. Ah, Y mirá. me suena un poco también a la percepción, a veces, es una analogía que quizás no sirve, pero docente-alumno, que a veces para ciertos casos, tener un docente joven o recién egresado de la facultad, es como que el contacto y saber qué es lo que le pasa al alumno es más cercano que cuando hace 50 años estás ejerciendo la docencia. Por otro lado dicen... Real lo que dice Jimo, que dice, si viste una persona que se le salió un brazo, capaz no te parece tan grave un dolor de cabeza, aunque para la persona sí es lo peor de su vida. tremendamente al clavo de Ojimo, porque la causa aparente, o sea, si el dolor cambia esta descalibración, no solo depende de la expertise del médico, sino que también cambia si la causa es obvia o no. Ok. Ajá. ¿Sí? ok. Y es difícil, o sea, cuando es una fractura es bueno. Sí, obvio que te es duele, obvio que ok. te duele, qué sé yo. Cuando no es tan obvia, esta descalibración empieza a joder. Y ahora la pregunta es, que es un poco lo que me interesa hoy, es cómo el género, tanto de los médicos como de los pacientes, interactúa con todo esto. Claro. Y básicamente interactúa con todo y es muy difícil de analizar. Por ejemplo, cuando la médica es mujer, ¿sí? Depende, o sea, con quién se descalibra más depende de esto que dijimos, si la causa del dolor es obvia o no. Cuando no es obvia, el dolor de los varones es juzgado como más doloroso que el de las mujeres. ¿Se entiende? Sí. Ok, frente a una mujer y un varón con una fractura, para la médica mujer, la descalibración es la Misma misma. escala. Para un varón y una mujer con dolor de panza, para la médica mujer se descalibra más con las pacientes mujeres que con los pacientes hombres. Y se Exactamente. descalibra, perdón, siempre en el mismo sentido, ¿no? Como que lo subestima. Sí, Ok. exactamente. Sobre esto hay... Lo difícil de esto es que siempre se estudia en contextos muy particulares. O sea, les acabo de contar de un estudio en una sala de Francia, de una ciudad mediana, qué sé yo, es muy difícil. En general, así con... Igual, perdón, no me parece tan difícil de replicar, es tener a alguien haciendo preguntando Sí, percepción pero de tenés dolor. mucha variabilidad de la gente que viene.
es muy amplio todo el panorama que podés recibir en una sala de emergencias. No, Sí, y aparte- pero podés conseguir un montón de datos si quisieras. Bueno, y no dejemos de lado el hecho de que estamos haciendo un experimento en una sala de emergencias, o sea, como que hay Casi otras que no es, cositas en que realidad hacer. no es un experimento porque No, bueno, solamente estamos Exacto, observando. es un estudio observacional, pero lo que digo es, estamos ocupando nuestro tiempo en otra cosa que no es atender al paciente, que más o menos sí, pero también no, o sea, es raro, digo. ¿Qué es lo que se conoce más o menos de este campo de estudio? Que en general las mujeres reciben menos medicación analgésica que los varones, que las mujeres en general tienen menos probabilidad de admisión a terapia intensiva que varones, obviamente frente a la misma situación de severidad de los síntomas, y que ante la persistencia del dolor, las mujeres tienen menos probabilidad de recibir más estudios diagnósticos exploratorios que los varones. ¿Se entendió eso último? Ujú, sí. Es como, bueno, me sigue doliendo y bueno, ya está. mamita, ya está, Y quizás con varones es como, bueno, vamos a descartar esta y esta otra causa. claro. Entonces, sigo sin entrar en el paper, pero Vamos, ahora nos vamos, acercamos ahora más. vamos. Me encanta. Vamos a algo aún más complejo. Y es, ¿qué pasa cuando la persona que siente dolor es una niña? Que es mucho más complicado, sobre todo cuando no verbalizan. Imagínense tener que entender cuánto le está doliendo la panza a un pibe que no puede decir me está doliendo como si no hubiera un mañana. Pero además, agregándole el factor de que hay, o sea, es menor de edad, hay O sea, cuidadores. acompañantes, claro. Entonces, no solo, o sea, es muy importante que la persona que está a cargo de ese niño pueda percibir correctamente su dolor. Ni siquiera estoy hablando de cuando llega a una instancia clínica, a una instancia hospitalaria, es antes, en el ámbito de cuidado. Entonces, la pregunta, ahora sí del paper que vamos a tratar, es si puede el género que asumimos de una niña, ¿sí?, Ok. disparar potenciales sesgos que modifiquen la evaluación que un adulto hace sobre el dolor de ese niño. ¿Que un adulto en Independiente, general o que su Un adulto? adulto en general. Ok. ¿Sí? independientemente de quién es el acompañante de este niño. Sí, solamente tenemos al niñe en cuestión. Ok. Y no es, o sea, ese adulto no estamos hablando ni de un médico ni de un cuidador. Es un adulto Random, te me ponen a mí a evaluar dolor de niñas. exacto. Ok. O sea, no conoces a ese niño. Y en perdón, y particular. criaturas preverbales también. O sea, no hablan. No, tiene más... sí, previo al jardín, o sea, no, hablan, pero menos 5 años Ok. en particular. Ah, pero 5 pueden hablar un montón ya. Sí, pero va a ser Muchísimo. únicamente con claves... ahora les cuento. Ok. Dale. Entonces, este experimento se publicó en el 2019 y la revista en donde apareció es algo que yo, si me decían cuando empezamos este podcast, vas a ir a buscar un paper en el Journal de Psicología Pediátrica, Hemos entrado a lugares oscuros, Belén. Hemos entrado a lugares oscuros. un ámbito que no lo No lo manejabas. no lo manejaba, bien, está pero caí ahí y resulta que es el paper más prolijo que vi en mi vida. Mira. Es un paper que está preregistrado y eso ya lo hablamos en varios episodios. Significa que uno antes de hacer el experimento le dice a la revista en donde lo quiere publicar, mira, voy a hacer esto, mis hipótesis son estas, mis análisis estadísticos son estos. Entonces es muy transparente porque no estoy escarbando en los datos y además algo que siempre remarcamos es que la revista de lo que dé ese experimento, quiero decir, muestre cambios, apoye la hipótesis o no apoye la revista, lo va a publicar. Y eso ayuda a que el sesgo de publicar siempre lo que dio, entre comillas, lo que muestra diferencias, lo que es sorprendente, lo que es inesperado, eso ayuda a que todos los resultados de todos los experimentos que se hacen estén publicados. Claro. Nos encantan los experimentos preregistrados. Nos gustan. ¿Lo hacemos? A veces, estamos en el eso. futuro estaríamos intentándolo. Estamos en eso. Tienen sus hipótesis súper claras desde el principio, pero además es un paper que es una réplica de otra cosa que ya se había hecho, pero tuvieron un error muy Nos pavo, cae no muy me voy a bien meter esta gente. Pero no solo eso, y aquí viene, o sea, cuando lees el paper hay todo un párrafo dedicado a contar cómo es la relación con el autor original, con el que hizo el experimento, y dice, Bien. nosotros nos contactamos con el doctor Pepito, le avisamos que queríamos hacer esto, pero lo mantuvimos para que él no sesgue la metodología o el análisis, como que lo mantuvimos desinformado hasta el momento de escribir ese paper.
Él nos cedió muy amablemente. No, larguísimo. Espectacular. Tipo, toda una relación de nos queremos entre todos, construimos Espectacular. ciencia. Divino este paper. Van a hacer lo siguiente, van a buscar sujetos experimentales de manera online, porque ellos dicen que eso les asegura que tengan una muestra más representativa. O sea, me evito esta cosa de lo voy a hacer en la sala de emergencias de un pueblito de Francia y uso un buscador de personas. Está bien, sigue siendo yankee, pero tienen al menos de más de un pueblito. Más variabilidad Sí, geográfica. más variabilidad geográfica. Es algo que se está usando mucho eso para hacer experimentos online. Porque lo subís como a una plataforma y después la gente entra a buscarlo. Exacto. Y tenían ciertos criterios de exclusión, como por ejemplo, si detectaban que la persona no estaba prestando atención, lo sacaban, tenían que ser mayores de 18, tenían que llamar inglés. Era muy gracioso porque si detectaban que la persona no tenía un buen equipo de audio, eso lo podían detectar, lo sacaban porque necesitaban que escucharlo. Y si se daban cuenta de que demoraban muy poco tiempo, también lo sacaban, porque era como si lo que tuvieran que estar... Impulsivamente, tipo, le Claro. están respondiendo rápido para pasar. Exactamente. Y se quedan con 264 personas. ¿Y qué les dicen a estas 264 personas? Les dicen, vas a ver un video corto de un niño o una niña al que le van a pinchar el dedo para sacarle sangre, para ver hierro en sangre. Eso es un examen que se hace antes de entrar al jardín, en los Estados Unidos, evidentemente, y es muy común. Y Acá les te lo hacen dicen- antes de donar sangre. Dato. Y les dicen, presta atención al dolor que está experimentando y expresando. ¿Sí? Ok. ¿Y cuál era el chiste de este video? Que la niña del video era completamente andrógine. No había manera de saber, era completamente ambiguo. Pero por eso, en la Entonces- consigna te decían que era niño o niña o no. Ahí va. En la consigna primero les decían esto de vas a ver bla bla bla. Les mostraban el video y luego les dicen, acabas de ver un video de, a los que les tocaba varón les decían Samuel, o si te tocaba mujer decían, acabas de ver un video de Samantha. Claro. El Recibían- video era siempre el mismo. Exacto. Lo que cambiaba era qué nombre le adjudicaban después, entonces por eso hablan de género asumido. Y aquí hacen un 80 párrafos espectaculares, un disclaimer espectacular y desempolvan un marco teórico de género, que no se bla, note bla, que le bla. gustó mucho el paper. Y a dicen, Abel. no, me encantó. No, porque lo que dicen es, miren, por simplicidad vamos a seguir hablando de niño o niña, pero nosotros no desconocemos que hay una variedad, o sea, una variabilidad en la identidad de género que incluye un montón de otras identidades que no son niño o niña y que es importante y urgente ir a ver qué pasa en esto mismo con chicos trans, por ejemplo, con chiques no binarios, ¿sí? Me parece Y- muy loco igual que les asignaran un género recién después de haberlo visto el video y no antes. No, pero ¿no es antes? No, No, después. es ver el video. Ah, pensé que se los Porque decían digo, antes. para mí el momento en el que vos juzgás cuánto dolor está experimentando es mientras lo ves, después reportás lo que ya juzgaste. Claro. No, perdón. A algunos les decían vas a ver un video corto de un niño, veían el video, después Claro. reforzaban, acabas de ver un video de Samuel. Ahí va, porque va. si no era raro el Sí, momento. sí, 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 todo sí. de sesgar. O si te tocaba una niña, era una niña al principio, Claro. veías el video, Sí, acabas de tiene un más video de sentido. Samantha. Y luego hacían preguntas. ¿Qué preguntas les hacían? Bueno, ¿cuánto dolor experimentó? Y tenían una escala visual de 6 puntos, en donde 0, 6 puntos aquí espaciados, ¿no? En una escala de 100 puntos. Los extremos eran sin dolor y dolor severo. Y lo que veían es que puntuaban siempre que el niño, o sea, Samuel, cuando la misma persona, ¿no? Pero cuando les decían que era un niño, puntuaban que experimentaba más dolor. Ay, Dios. Qué no loco. Y lo puedo loco, creer. no, acá se viene lo loco, es que este efecto estaba llevado, o sea, cuando veían quiénes habían puntuado quién cosa, eran las mujeres las que estaban contribuyendo a este efecto. Los varones, los evaluadores varones, más o menos puntuaban igual si era Samuel o si era Samantha. Pero cuando la evaluadora era mujer, puntuaba más dolor en el caso de que les hubiera tocado un niño. ¿Por qué? ¿Qué decirte? No hay por qué. Hay por qué, pero es más complejo de lo que podemos Bastante. decir acá. Sí. Entonces, eso es sobre cuánto dolor experimentó. Luego preguntan Perdón, y- cuánto dolor... Sí. Pues, a ver, ¿preguntaron datos familiares de las personas que participaron del experimento? Tipo, si ellos tenían hijo o hija. No, ¿y sabes por qué? Porque qué? los experimentadores no tenían hipótesis al respecto. Entonces, como son tan prolijos, solo dijeron,
Tenemos un montón de datos, pero como no tenemos hipótesis, no las vamos a analizar. En otro momento, cuando tengamos esas hipótesis y las planteemos, ahí vamos a hacer recién los análisis estadísticos. Bueno, luego les preguntan cuánto dolor mostró, que es distinto a cuánto dolor crees que estás sintiendo, y ahí puntuaban igual, o sea, mostraban igual dolor. Y ahora O sea hacen que, unas preguntas. con esas dos cosas lo que diríamos es que cuando mostrás cuando un niño muestra cierta cantidad de dolor, asumimos las mujeres más que si es un varón está sufriendo más que Exacto. si es una mujer. O sea, para una misma expresión del dolor, el varón seguro le está pasando peor, porque no Claro. muestra tanto dolor, por Ay, ejemplo. no que la puedo mujer. creerlo. Y ahora hicieron otras preguntas que es para capturar los preconceptos que tienen sobre la experimentación del dolor estas personas que estaban evaluando. Y les hacen este tipo de preguntas. Les dicen, en general, comparados con las niñas, los niños experimentan el dolor y tenían que completar de la misma manera, más, menos, etc. Lo que contestan es que en general, tanto los niños como las niñas experimentan el mismo dolor, pero que los varones muestran menos. Y esto es principalmente creído, y ahí entra un poco en conflicto, pero no me voy a meter eso, pero esto es más creído por los varones que por las mujeres. Con lo cual el motivo por el que las mujeres antes decían que los varones experimentaban más, no No es así. No se estaría... condice con lo que están respondiendo después. Exacto. En principio los varones creen que los niños muestran menos dolor que las niñas. Y me voy a la última pregunta que evalúan, y con esto un poco cierro esta historia, y es que les preguntan cuánto creen que se parece esa persona que vieron en el video, ese niño o esa niña, según el grupo al que les haya tocado, a una niña o niño típico. Ok. Por ejemplo, comparado con una niña típica, la sensación del dolor de la niña del video, ¿cómo fue? ¿Fue menos, más? Y también les preguntan, comparado con un niño típico, la sensación de dolor de la niña del video, ¿cómo fue? O Y sea, acá tenemos 4 enunciados ahí posibles. tenemos 4 enunciados, exacto. Y sin importar la condición del video, o sea, sin importar qué te hubiera tocado, si ver a un nene o a una nena, la niña del video fue puntuado como que experimenta y muestra dolor como una niña típica, pero más de lo que mostraría un niño típico. Ok. ¿Se entiende? Sí. O sea, están exagerados. Básicamente volvemos a lo mismo, que los niños muestran menos dolor y eso se traslada a las cosas que se veían en adultos. Pero estamos hablando de una cosa de 5 Ah, es años. muy extremo, claro. Es un montón y es muy peligroso. Algo que chequen, y esto me tiene una pinta de que se lo pidieron los revisores, es que efectivamente, porque piensen que usaron, y esa es una de las grandes Un solo limitaciones, video. es un solo Sí. video, pero además en el video era una niña, Era una niña. y el pelo le cubría un poco la cara, y esto hacía que quizás haya un set de expresiones que quizás no fueron completamente capturadas por Claro. la persona que estaba evaluando. Ujú. Y sigue siendo un video, o Sí, sea, sí, es claro. súper limitado, y ellos son muy estrictos con lo que concluyen y dicen, nosotros no podemos decir que esto se replique en un contexto de salud. Y eso queda claro. Y de nuevo retoman la urgencia de decir, bueno, ¿qué está pasando en los ámbitos sanitarios con esto? Estos sesgos que vemos en adultos se replican en niñez. Y otra vez la importancia de ir a buscar a esas poblaciones de niñez que no son catalogados que no se autoperciben en ninguno de los dos extremos del sistema binario de géneros en el que vivimos, Ujú. lamentablemente. Sí, para mí lo más interesante igual es la primera pregunta que se hicieron. Como el que al mismo video, si te digo que es un varón, lo puntúas de una manera, y si te digo que es una mujer, lo puntúas de otra. El diseño es re lindo porque tranquilamente podrían haber sido 2 videos, uno de una nena para unos como los adultos y uno de un varón para los adultos, y es súper limpio. Estoy mirando, súper interesante cómo influyen los parámetros culturales y las representaciones en la formación de las subjetividades. Un montón, lo vemos en un montón de campos, ya lo vimos, hablamos, discutimos de qué pasa con estas representaciones en el ámbito científico. Ahora nos metimos en la salud y en educación tenemos un Sí, una choclazo tonelada. para hablar sobre niñas. Acá Meli Sí, tiene... sí, estereotipos relacionados a las matemáticas, o sea, mira, ni voy a spoilear nada porque recontra da para un episodio nuevo, pero Volvemos con ese episodio. me encanta. de nenas y tengo matemáticas. tengo una pregunta para vos. ¿Cómo llegaste a este A este contenido paper? que preparaste para hoy? ¿Cómo fue el proceso? La situación fue la siguiente. Yo tenía un paper sobre reconocimiento de llantos de bebés
en el que mostraba que en realidad no importaba si eras mujer o varón, entendías qué llanto era el de tu niña a cargo muy rápidamente y que eso depende de las horas de exposición. Por eso es importante que las licencias por paternidad sean largas, porque la persona tiene que estar en la casa para aprender cómo llora su bebé, básicamente. Bien. Y una amiga me dijo, ay, obvio. Y a mí se me quebró el corazón en 20. Entonces volví y me quedé con esa cosa de entender el dolor ajeno y empecé a buscar qué había y estas cosas ya con adultos ya un poco las conocía y me topé de repente con, che, ¿qué pasa con niñez? Y me pareció que era importante dejar esto sobre la mesa. Recontra. Y esto, perdón, este efecto entonces que vemos La de amiga está en el chat. La amiga en cuestión está en el chat. Gracias, Pero amiga. le rompiste el corazón. Bueno, pero generó algo muy bueno. Uy. No, si este efecto entonces, vos lo contaste como medio parte de la introducción, pero no me queda claro si es efectivamente una consecuencia del estudio que contaste, esto de la subestimación del dolor en las mujeres, o que es algo que ya está reportado y se recontra sabe. ¿Qué cosa? No entendí la pregunta. O sea, sobre lo que basamos todo, digamos. Esta descalibración, Exacto. no, eso parece que es bastante Está así. generalizado, o sea, Sí, no es sí, solo sí, este sí. estudio en Francia, como No. que es así. Y depende mucho, pero es muy difícil de estudiar porque hay muchas cosas que entran Obvio, en juego. sí, Las sí. causas aparentes, la expertise de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Santi está preguntando si te pueden hacer preguntas. Sí se pueden hacer preguntas, Santi. No sé si vamos a tener Pero tengo- respuestas, Y pero... no sabemos qué pasa en peces tampoco. Perdón, eso fue un chiste muy interno, pero Santiago sabe mucho sobre peces, por eso le preguntamos. ¿Yo tengo que ir preparando el sorteo? Ah, bueno, claro, ese es el eventazo que tenemos ahora, ¿no? No sé más o menos cuánto tiempo Santi vamos, piensa pero... la pregunta. Exacto. Dice, dice Jimo. Interesantísimo. Escuché alguna vez esto aplicado a personas afrodescendientes versus blanques en Estados Unidos y si nos cruzamos con papers de eso también. La PI, la última autora del paper que conté de niñez, es una científica negra y trabaja con preconceptos, con lo cual estoy segura. De cabeza que tiene cosas de esto, pero sí, seguro hay. No los leí, pero los vi. Eso existe. Sí. Y en el poder judicial. Abrimos una puerta. Bueno, Y en la sí. inteligencia No, artificial. es que la realidad es que a veces nos tentamos mucho y esto, dato encerrado, podría llamarse datos sobre sesgos y podríamos sacar 800 temporadas si encontráramos un horario para grabar, por Claro. supuesto, ¿no? Vendría siendo detalle. nuestra principal dificultad. Bueno, y entonces ahora vamos a proceder a hacer el sorteo del libro. Voy a grabar pantalla. Puedes grabar pantalla si querés. Sí, por las dudas. Lo que hice Puedes primero fue... mostrar tu celular a la cámara para que se vea qué es lo que hiciste. Acá están cargados todos los comentarios de la publicación y lo que voy a hacer es pick a random item que va a elegir al azar uno de esas listas. O sea, las personas que comentaron 10 veces, por ejemplo, están 10 Voy veces a repetidas contar acá. que Belén no quería cerrar esta página. Desde que llegamos acá no quería tocar. Esa página estaba frisada en su celular. No, porque no, le daba es muy mucho miedo que se difícil. De cierre. repente se complicó hacer sorteos en Instagram. Bueno, Perfecto. 3, 2, 1. ¡Chararán! Ah, y están pasando los comentarios, o sea, están... Estoy para poner una musiquita. Todavía no terminó. No puede Ahí. ser. Jimo, ¿estás ahí? Viene el rehogar. Uy, ahí. Sí, sí, sí. Hay chance, amiga. Y además tiene regalito sorpresa porque está presente en el chat de Twitch. Gana Increíble una esto. manija, dice Iru, sí, ganó. O sea, Iris había comentado en la publicación que era difícil competir contra la manija de algunas personas que comentaron un montón. Y es bueno, cierto. el que quiere celeste, que Claro, ponga que comentarios etiquete a en mí. Instagram. Otro sorteo, están viendo ya, bueno, va. ¿Otro sorteo? No, ahora puede, va a no pasar, se va a puede. pasar en el futuro, bueno, por ahí para el próximo vivo, por ahí no Y sabemos. quizás podemos escaparnos del ámbito de los libros y vemos qué más. ¿Qué podemos sortear? Bueno, tenemos unos pins muy lindos que igual considero que es como poco, ¿no? Para sortear solamente eso, pero lo podemos llegar a sumar. Unos pines muy lindos de dato encerrado. Bueno, ¿Qué más? estamos. ¿Quién ganó? Pregunta. Ganó Ganó Jimo, Iris, presta atención. Bueno, vamos cerrando esta hermosa hora de transmisión. Hermoso. Metimos una hora. A diferencia de la espectacular. vez pasada, no vamos a decirles cuándo es el próximo vivo, porque no lo sabemos, básicamente. Ay, sí, pero va a haber, o sea, lo que sí Va a haber. sabemos es que va a haber al menos un vivo más antes del fin de 100%. año. Seguramente vamos a cerrar la temporada. ¿Qué temporada es esta? ¿Tercera? Tres. Ay,
Belén, Belén, dale. Bueno, hago lo que puedo. Vamos a cerrar esta tercera temporada con un vivo y en el medio, por supuesto, muchos más episodios con experimentos y animalitos y bebés y esas cosas que nos gustan. Hace mucho que no hacemos de Muchos, caca, no sé, igual. algunos más episodios. Claro, Estamos bueno. en octubre ya. El otro día me acordé ahora que estuvimos haciendo un repaso de los episodios viejos. Hace mucho que no hacemos uno de caca y hace mucho que no hablamos de Harry Potter también. Sí, yo me di cuenta de eso Un montón. hace poco. Hace unas temporadas, no me acuerdo, creo que era cosa en de la primera temporada. se habló mucho. En el medio la autora tuvo dichos bastante cuestionables, entonces nos separamos Nos un poco vinculamos. del branding Harry Potter. Es una historia que nos ha hecho muy felices. Y ahora estamos de duelo, porque Y ahora ayer estamos de se- vuelta porque ayer murió el actor de Hagrid y todo el resto del casting No sabía, escribió Meli no mensajes sabía. muy Meli, lindos. ¿te estás, en- vivo, no ¿te estás enterando? no, había visto un montón de memes, pero no les presté atención. Ay, no. Meli, pero no te Ay, tapes qué la Hablar boquita. al micrófono Claro. igual. Perdón. Entró en shock. Estoy muy afectada, no sabía esto. El mensaje de Emma Watson es hermoso. Ay, Pero Meli. bueno, cerramos porque hay mucha gente a la que no le interesa Harry Potter ni su cast, y mucho menos su autora. Gracias por acompañarnos de nuevo en vivo, lo disfrutamos un montón, nos gusta hacer esto, nos volveremos a encontrar y... Y ayúdennos para seguir haciendo y para, esto. bien, ¿cómo nos ayudan para seguir haciendo esto? ¿Cómo nos ayudan para seguir haciendo esto? Comentando, en principio comentando las publicaciones del sorteo. porque Compártanos Instagram- las Sí, cositas. Instagram no nos muestra más. No Ya podemos no sabemos aprender qué hacer con TikTok, Instagram. somos señoras mayores. ¿Qué vamos a Sí. hacer? Tenemos que hacer un Be Real de dato. No, no funciona, no entendés el concepto de Be Real. No, no sé, yo solo vi que hay una nueva red social. Nosotros ya la tenemos. Pero Meli nunca me aceptó, pero ese es otro tema a hablar en otro momento. Que no me anda Entonces, para la mejor manera que podamos seguir haciendo vivos y grabando en este estudio, estamos en el estudio de Radio Monk, que es hermoso y sobre todo muy profesional, es invitándonos a tomar un cafecito en cafecito.app/dato encerrado. Ahí encuentran invitarnos a un cafecito simbólico. Estamos, nada, ya escucharon que hoy empezaron a aparecer efectitos especiales ahí de sonido, porque tenemos operador. Muchas es gracias. algo que estamos disfrutando un montón. Un operador muy atento que estuvo ahí. Sí, Taca, escuchando, metió el escuchando. aplausito, increíble. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos Amigues, vemos. gracias por estar. Chau, Sí, chicos. pero nunca me enteré del sorteo, pues Instagram no las muestra. Hay que hacerle Bueno, una loco. guerra a Instagram. No, Yo subimos comparto un montón de todo. historias. Yo Sí, estoy, sí. pero siento que estoy spameando la vida a la gente. Yo